Iniciando la grabación. Bueno, ahora sí entonces, oficialmente. Antes que nada, darles la bienvenida, agradecerles por estar. Les presento a Alejandro Morín, ya Adriana ahora lo va a presentar más formalmente. Pero bueno, vamos a dar inicio a la charla. Les recuerdo que esta charla va a quedar grabada. Junto con el resto la van a poder ver en nuestro Facebook, en nuestro Instagram, y en nuestro YouTube también pueden ir encontrándonos para conocer las distintas novedades como Cátedra Medieval UBA. Y ahora te doy la palabra, Adriana. Bueno, bienvenido a todos y bienvenido Alejandro. Es decir, la verdad, un gusto y un placer, como te lo dije a través del mail, de que hayas aceptado la invitación para dar esta charla. Voy a presentar a Alejandro Morín de manera académica, más allá que yo lo conozco hace muchos años. Alejandro es doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires e investigador independiente del CONICET. Es docente en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad de Buenos Aires. Se especializa en las relaciones entre los discursos jurídico y teológico bajo medievales. Es director de la Maestría en Estudios Medievales de la UBA y de la revista Cálamos de la Sociedad Argentina de Estudios Medievales. Dirige el proyecto de investigación UBACIT, Institución y Materialidad en las Sociedades Medievales, radicado en la Facultad de Filosofía y Letras. Entre sus publicaciones figuran Creencia, Poder y Lazo Social en la Edad Media, Buenos Aires, 2021, Tener por cierto, Prácticas de la Creencia de la Antigüedad Romana a la Modernidad, Buenos Aires, Barcelona, 2019, Artificios Pasados, Nociones del Derecho Medieval, Madrid, 2017, Moneda, Alquimia y Naturaleza en 7 partidas de Alfonso el Sabio, Buenos Aires, 2022, y a pasar de largo quizás una de las publicaciones también muy importantes del año 18, pero está escrita en inglés y le pedí disculpas a Alejandro porque leo muy mal. Y Pecado y Delito en la Edad Media, estudio de una relación a partir de la obra jurídica de Alfonso el Sabio, Córdoba, 2009. Sí. Y hasta acá la dejo. La obra del 2018, en realidad la voy a leer aunque sea muy malo en inglés porque vale la pena, es The First Lateran Councils non David of the Abandoned Man, lo digo en francés, mal dicho, of the System of Derived Affinity. Mal pronunciado, pero bueno, es la obra de 2018. Como verán, una nutrida producción, es decir, que da cuenta de el exponente que tenemos acá para darnos una charla. Así que, Alejandro, te doy la palabra y te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, soy yo el que quiero agradecer por la invitación a participar de Hablemos del Medioevo. Y a vos, Adriana, por la invitación, y bueno, y a todo el grupo de trabajo que sustenta este ciclo de charlas. Decidiendo en torno de qué iba a ir la charla, acordamos finalmente con Adriana que fuera sobre un material sobre el que vengo trabajando desde hace un tiempo. Espero que voy a compartir ya el PowerPoint, así... Díganme si se ve bien. Sí, perfecto. Bueno, como dice el título, la charla versa sobre un material mitológico medieval, la leyenda de los 30 denarios de Judas, y a partir de ahí, bueno, algunas reflexiones sobre el lugar del dinero en el registro legendario medieval. Se trata de un material mítico que circula ampliamente en Europa y en Medio Oriente entre fines del siglo XII y principios del siglo XVI, y que atribuye una historia singular a las monedas que conformaron el precio de la sangre de Cristo.
La cifra de 30 piezas de plata es consignada por el Evangelio de Mateo en 26:15 al momento de fijar un precio a la traición, y en 27:310 cuando Judas devuelve las monedas y los sacerdotes deciden en qué las usarán, mientras que los otros evangelios hablan simplemente de dinero. Es el registro legendario medieval el que les va a generar un pasado, y en parte también un futuro, a esas monedas, haciendo remontar su origen hasta la figura de Taré, padre de Abraham. Por dar un ejemplo sobre el que volveremos después, en la historia de los tres reyes de Juan de Hildesheim, un autor del siglo XIV, vemos que se dice que Taré, padre de Abraham, acuñó estos 30 denarios para el rey de Mesopotamia. Los 30 denarios, sabemos, tienen una carga simbólica muy fuerte en la cultura occidental, que exceden el ámbito más propiamente factual del relato de la pasión de Cristo, incluso el ámbito más amplio de lo que hoy llamamos religión, aun si no pierden nunca su valencia bíblica y en muchos casos también una valencia antisemita. Son un símbolo que se basta a sí mismo, como se puede ver en el mundo contemporáneo, por ejemplo, en la propaganda política. Aquí hay nuestras dos caricaturas, una del finales del siglo XIX, que es la que está más arriba, es en una caricatura contra Dreyfus y Jean Jaurès en la Tercera República Francesa, donde Dreyfus, el traidor condenado, aparece como un Judas que viene a quejarse de que una de las piezas de plata que ha recibido es falsa. Y la otra es una propaganda antibolchevique en la Rusia de 1918, donde hay un personaje que lleva un saco con 30 monedas. Y también lo podemos ver en las producciones de la cultura popular en distintos registros, como podemos apreciar en la música, por ejemplo, la canción 30 denarios de Charly García y Pedro Aznar, el cómic o la televisión, ¿no? La serie de Alex de la Iglesia. En todos los casos, las monedas simbolizan cualquier traición que incluya venalidad. A diferencia del beso de Judas, que siempre queda más ligado a una traición de orden personal, sin necesidad estricta de involucrar un aspecto material. Esta faceta comercial que tiene la traición de Judas ha hecho de las referencias a los 30 denarios el objeto de estudio de especialistas como Giacomo Todeschini, que han analizado cómo se piensa en la Edad Media la mercantilización de lo inapreciable, de lo sagrado, de lo que debe permanecer por fuera de todo comercio y toda patrimonialización. Es así que Judas, además de ser el traidor por antonomasia, el desesperado que se suicida, el ladrón de las limosnas, aparece también en los autores medievales como un pésimum mercator, como un pésimo mercader que vende por una cifra ridícula lo que es invaluable, lo que no tiene precio ni podría tenerlo. Pero además los denarios van a cobrar también una fuerte carga espiritual que lleva a su incorporación al conjunto de los Arma Christi, es decir, de los instrumentos de la pasión, y por lo tanto la conservación de estas monedas pertenece al orden de la reliquia sagrada. Proveerles a las monedas de Judas de un pasado, y como vamos a ver, esto incluye un itinerario casi tortuoso que va desde esta figura de Taré, el padre de Abraham, hasta Judas, ilustra los modos en que opera el registro legendario en la cultura medieval. ¿Por qué? Porque como tantas otras leyendas que pueblan la literatura
apócrifa, historiográfica o hagiográfica medieval, la leyenda de los 30 denarios cumple con el fin básico de las narraciones legendarias, que, siguiendo a Alain Bourreau, deben amplificar el relato breve del hecho efímero de la encarnación. Dice Bourreau que la encarnación, digamos, ese hecho sin parangón para la cultura cristiana, por cuanto el verbo se ha hecho carne, ha entrado en el mundo, vive, como dice Bourreau, in medios homines, ese hecho ocurre precisamente in medias res, en medio de la historia de la humanidad y por un brevísimo periodo de tiempo. Es en este sentido que se convierte en un deber de todo cristiano reproducir continuamente ese relato para darle duración en la diacronía, como hace la liturgia, que vuelve a hacer presente en el mundo al Salvador que ha abandonado el mundo, o como ocurre con las vidas de los santos, que al seguir el mandato de la imitatio Christi, de la imitación de Cristo, opera cada santo como una reproducción de la vida de Cristo. Y no es solo reproducir, incluso se trata de ampliar el relato, cubriendo los supuestos vacíos del Evangelio. Así, la infancia de Jesús es un campo muy fértil para la producción legendaria medieval, o el Triduum, es decir, esos 3 días en que Cristo habita entre los muertos antes de su resurrección, o los últimos tiempos cercanos al juicio final. Estos mecanismos de reproducción y amplificación no se restringen al registro narrativo. De hecho, así como la producción ficcional del legendario cristiano confiere o intenta conferirle duración en el tiempo al hecho efímero de la encarnación, se puede postular también una suerte de homología espacial de estas operaciones con el tiempo en las prácticas de reproducción y multiplicación por toda la cristiandad de la propia Tierra Santa, como en la reproducción arquitectónica de templos situados en Jerusalén, o en la simple transferencia de reliquias que no son corporales, sino que son elementos del propio paisaje, de la propia orografía de Palestina. Se trata de una hipótesis muy interesante, la de Bourreau, de la amplificación del relato efímero, pero lo que tenemos que tener presente es que la producción ficcional del legendario cristiano convive e interactúa con otras amplificaciones que no son de cunio cristiano. En efecto, las amplificaciones del relato bíblico no son solo cristianas, también tenemos proliferaciones judías y musulmanas. Por ejemplo, la construcción judía de toda una narrativa en torno de Abraham como iconoclasta, en conflicto total con su padre Taré, el acuñador de las monedas, según la leyenda, sigue la misma lógica de amplificación que parece más bien deberse a la naturaleza mitológica de los relatos, naturaleza mitológica que implica, dice Jean-Claude Schmitt, una capacidad de desarrollo ficcional incesante, como lo prueba la vastedad de la literatura apócrifa. Las ocurrencias de esta leyenda de los 30 denarios son bien variadas, tanto en procedencia y lengua de escritura, como en extensión y contenido. Así como también por su contexto de aparición. Se trata de una leyenda que circula entre cristianos de Oriente, versiones que nos han llegado en siríaco, en árabe, en Garshuni, en armenio, como también entre cristianos de Occidente, en versiones latinas y en lenguas vernáculas. Hallamos
versiones largas de la leyenda, donde se despliega el itinerario de las monedas, siguiendo por diversas geografías, la cadena que engarza sus sucesivos portadores hasta su destino providencial. Mientras otros textos, en cambio, son versiones cortas que conectan las monedas con su acuñador Taré, pero luego focalizan en uno o dos eslabones de la cadena. Veamos un ejemplo de variante corta en los Milagres de Santiago, una versión gallega del libro Calixtino, donde se narran los milagros del apóstol Santiago. En el marco del relato de la Epifanía, las 30 monedas aparecen como un don de los reyes. Y allí se plantea el origen de las piezas. Dice, sapete sì che o ouro che gli ofereceu o rei de Sabia, el rey de Saba, que fueron 30 dineiros muy grandes dos da moeda de Taré, o padre de Abraham, que fez o Mano, rey de Babilonia. Acá el editor indica que Mano es una errata por Nino, rey de Babilonia. Por estos 30 dineiros vendeu después Judas a Jesucristo, ¿no? Vemos que aparece las monedas en el momento de la Epifanía, donde los reyes le entregan como don a Jesús. Se habla de Taré y de Judas, ¿no? Pero no sabemos cómo. Paquito está viendo, no está viendo, pero no se ve la imagen. Como vemos en estas variantes cortas, el texto no da cuenta de cómo llegaron las 30 piezas a manos de su poseedor eventual, ni cómo llegan a ser después ofrecidas a Judas por su traición. Pero tenemos otras variantes largas que detallan toda la cadena, atravesando distintas localizaciones y explicitando distintos usos de este conjunto de 30 monedas que siempre mantiene su unidad en esta historia plurigeneracional. Tomemos como ejemplo de esta variante larga la más temprana aparición de la leyenda, que se da en un texto de Godofredo de Viterbo en su libro Pantheon, una historia universal desde la creación a 1186, escrito alrededor de 1190, y que es un texto de altísima circulación en ámbitos letrados desde el siglo XIII. Vamos a leerla entera porque aparece básicamente todo el despliegue. Voy leyendo una traducción y acá les muestro tanto el texto original como un cuadro donde vamos sintetizando el itinerario. Les dice, el Galileo vende a Dios por 30 denarios, de los que el apóstol Bartolomé cuenta de dónde procedían inicialmente y quién los hizo. Nino, rey de los asirios, hizo hacer estas monedas y fue Taré quien las hizo oro. Con ellas el rey ninivita estableció el mercado. En estas monedas estaba impreso el rostro del rey para que proporcionara ejemplos válidos en cada época y su imagen quedase así inmortalizada. El hijo de Taré, cuyo nombre era Abraham, más tarde se llevó esas monedas con su esposa Sara cuando, por orden de Dios, fueron a Canaán. Con estas monedas compró tierras a los habitantes de Jericó. Con ellas también fue comprado José por los ismaelitas. El rico faraón las guardó en su tesoro. La poderosa Sibila, la reina Nicaula, reina del sur, también los poseyó, que después en la corte de Salomón entregó con reverencia las monedas al templo. Cuando Nabucodonosor despojó el templo, los llevó a Babilonia, donde fueron entregados a los reyes de Saba como pago por los soldados. Cuando los 3 reyes reunieron sus 3 regalos, la escritura de los antiguos registra que estos reyes de Saba, después de que la nueva estrella los llamó, llevaron las monedas a Dios. Pero, advertidos por un ángel, cuando estos reyes regresaron del cielo, fue enviada una vestimenta muy digna para el niño. Era sin costuras y de un color maravilloso. El padre la había enviado desde el cielo. Ninguna mujer la había tejido. Se alargaba y acortaba, se agrandaba a medida que el niño crecía en estatura, tejido con la ligera urdimbre de los tiempos de la época. Cuando Herodes ordenó buscar al niño para darle muerte, su madre asustada huyó a la tierra del Nilo.
Llevada allí por el miedo a la muerte, la Virgen se escondió allí. Entonces, en aquel lugar, escondidos quedaron estos 3 dones: oro, incienso, mirra y el manto bendito de Dios. Vinieron unos pastores y se llevaron estos dones. Cierto astrólogo tomó los regalos que habían sido abandonados. Aprendió de las estrellas todas las maravillas de Cristo. Armenio de nacimiento, era justo y honesto. En el tiempo que Cristo estaba enseñando, un ángel dijo a este hombre: devuélvele a Dios los dones que has tomado. Sean restituidos los dones sagrados de Dios. Así fue devuelta la túnica corta del niño. Tan pronto como Jesús se la puso, se adaptó a su tamaño. El hombre vio esto y su mente quedó conmocionada y asombrada. Los 30 denarios que habían llevado a Dios por orden de Jesús fueron entregados al tesoro del templo. Esos denarios que Judas obtuvo luego como pago, Judas Iscariote los tomó. Después de la muerte de Cristo los arrojó, arrepentido por la muerte del Maestro. Se mató ahorcándose, cortándosele el vientre por la mitad. Y se dice que dieron 15 denarios por el campo del alfarero y entregaron otros tantos a los soldados que guardaban el sepulcro durante la noche. Tal vez el lector considere contradictorias mis palabras, ya que escribo que aquellas monedas eran de oro. De hecho, el libro se refiere a los hechos con el nombre de plata. Marcos había escrito que el Señor fue comprado por plata. No habló de monedas de oro ni de talentos. Pero aunque guarda silencio al respecto, no es menos verdad. Era costumbre de los antiguos utilizar más de un nombre para el oro y llamar a diferentes metales con el nombre de plata. Esta antigua regla nunca dejó de usarse. ¿Sabe tú que San Bartolomé escribió esto sobre este tema? Su sermón en hebreo a los armenios cuenta cómo Dios mismo fue vendido a cambio de oro. Por lo tanto, al ser algo evidente, solo una persona ignorante, cuyos deseos no incluyen el conocimiento de hechos remotos, lo negaría, mientras que nuestro trabajo está dirigido a lectores dispuestos a aprender. Como vemos, la leyenda no solo explica el origen del dinero entregado a Judas por la traición, sino que también detalla una larga historia focalizada en unas monedas que siempre permanecen unidas en ese conjunto de 30 piezas, en un itinerario que abarca multitud de sujetos poseedores y también de espacios geográficos: Nínive, Canaán, Egipto, Etiopía, Jerusalén, Babilonia, sin contar la dispersión posterior que alcanza incluso a Europa, donde se veneran algunas piezas monetarias como parte del precio del Salvador. Pero notemos algunas cosas que encontramos en esta versión de Godofredo. En primer lugar, Godofredo consigna un relato que se ajusta a los parámetros de veredicción que operan en la cultura medieval. De por sí no le adjunta al texto marcas de distancia con el contenido vertido, marcas que pudiesen plantear dudas sobre la verosimilitud de la narrativa o la credibilidad de sus fuentes. Por ejemplo, recurriendo a expresiones que morigeran la afirmación, como dicitur, se dice, como hace Juan de Gil de Jam en la primera cita que vimos al inicio, ¿no? Se dice que las hizo Taré, padre de Abraham. Al contrario, el relato de Godofredo se inicia con la mención de la fuente de donde extrajo esta información, el apóstol Bartolomé, y se cierra con una aclaración al lector que linda con la chicana, como diciendo: vos y yo sabemos que le decimos plata a monedas que son de otro metal. Mirá que yo no escribo para lectores idiotas y confío que vos no lo seas, ¿no? En segundo lugar, si la versión de Godofredo es la aparición más temprana de esta leyenda de los 30 denarios, deducimos con criterio que su fuente, sermón a los armenios del apóstol Bartolomé, es un texto que no se ha conservado. Muy probablemente perteneciera al vasto conjunto de textos apócrifos que, vale recordar, no por no ser considerados canónicos o revelados, dejaban de ser copiados, conservados, leídos, tomados como verosímiles e incluso podían servir de inspiración para la ornamentación de las iglesias. Por último, esta versión de Godofredo combina la leyenda de los 30 denarios con otra, que es la de la túnica inconsútil de Cristo. Y este es un mix legendario que enriquece notablemente la tradición
y que se da en varias ocurrencias de la leyenda, aunque no en todas, y especialmente en Oriente. Ya vamos a volver sobre este par monedas públicas. Ahora bien, en torno del tránsito de los denarios, las versiones difieren en mayor o menor grado en lo que concierne a las estaciones del itinerario y a los sujetos en cuestión. Es así que podemos identificar dos grandes variantes, una occidental, como la que vimos recién con Godofredo, que la leímos entera, y una oriental que podemos ver graficada en la versión que aparece en el libro de la abeja, un texto escrito en siríaco hacia 1220 por Salomón, obispo nestoriano de Basora, en el actual Irak. En este conjunto de versiones orientales, todo el ciclo de José y sus hermanos, como eslabones de la cadena de transmisión de los 30 denarios en la vertiente occidental, no aparece. Y en cambio tenemos un trayecto más corto que va de Abraham al faraón por intermedio de Isaac y un sujeto anónimo con el que entra en intercambio Isaac y que deposita la suma en el erario de Egipto. De aquí pasamos directamente al templo de Salomón sin la intervención de la reina de Saba y tras el saqueo babilónico y la recalada de las monedas en manos de los reyes árabes, tiene un papel importante un personaje que es el rey Abgar de Edesa, que está ausente en la tradición occidental. Esta diferencia se centra en el pasaje de las monedas de los magos a Jesús. En la vertiente oriental, los magos olvidan las monedas en una parada de su viaje a Belén y estas llegan a través de unos pastores y de unos mercaderes a manos de Abgar, que se las remite a un Jesús adulto en agradecimiento por haberlo sanado, y es el propio Jesús el que remite las monedas al templo, en un gesto cuyo carácter consciente se explicita en algunas de estas versiones. Es decir, Jesús, en tanto Dios, en tanto un ser omnisciente, es consciente del rol que esas monedas tienen en su próxima muerte y facilita así el camino de la providencia. Tanto en la vertiente occidental como en la oriental encontramos otras variaciones posibles del itinerario que en gran parte son debidas a las dimensiones que tenga cada relato, es decir, si son versiones largas o cortas, así como a su contexto de aparición, que, como dijimos, puede ser muy variado. Historias bíblicas, relatos de peregrinos, tratados apologéticos, compilaciones teológicas, etc. Lo que sí querría remarcar es que en el estado actual de los estudios de esta leyenda, nos encontramos ante una tradición textual que todavía está en etapa de exploración. La reconstrucción genealógica de las distintas tradiciones del mito todavía está por completarse. La identificación de las fuentes de cada versión también es muy ardua, por no decir que en algunos casos los datos con los que contamos son ínfimos. Por dar un ejemplo, en una versión del siglo XV a cargo de un canónigo alemán, Johannes Rothe, solo se indica lo siguiente: en un libro he leído, tal vez sea verdad. La filiación de los textos sigue siendo objeto de estudio, pero sí se pueden emparentar distintas versiones en función de las coincidencias o divergencias en el despliegue correspondiente del itinerario de las monedas. Ahora bien, y a efectos del tema que tratamos hoy aquí, una cuestión clave a señalar es que hallamos algunas versiones que, además de dar cuenta del origen de los 30 denarios, también nos hablan sobre el origen del dinero en la historia de la humanidad. Vale decir, algunas de las versiones plantean que esa misma acuñación de taré que dio origen a las peculiares 30 piezas que sobrevivirán juntas hasta la muerte de Cristo, es a su vez la primera acuñación de moneda en la historia. Y estas versiones resignifican todo el relato, porque el nacimiento mismo de la institución dineraria viene signado entonces
por un designio providencial. La conexión final así establecida entre el dinero y el sacrificio sobre el cual se va a estructurar el edificio completo de la iglesia, abre entonces un interesante campo para plantear el lugar del dinero y de lo material en la red de intercambios que articula a la comunidad cristiana medieval. Esto, por un lado, nos advierte, como dice Jérôme Bachet, contra la tendencia natural que tenemos en la actualidad a separar los aspectos materiales y los aspectos espirituales en lo que atañe al estudio de la iglesia. Y por el otro, nos introduce en el complejo problema de la conceptualización de la riqueza y el dinero en el cristianismo medieval, que es un problema situado en un contexto de debate historiográfico desde hace mucho tiempo. Este tema ya clásico de la historiografía ha sido objeto de un interesante debate en los últimos años que Giuliano Milani, en su libro El hombre con la bolsa al cuello, sintetizó como el encuentro de tres planteos opuestos a los que bautizó respectivamente la iglesia contra el mercado, la iglesia en el mercado y la iglesia sin mercado. La primera postura parte del supuesto de una incompatibilidad entre los fundamentos del cristianismo medieval y las prácticas y lógicas del dinero. Esta postura, que focaliza en las relaciones entre la moral eclesiástica y las prácticas mercantiles y financieras de la época, y cuyos exponentes podemos hallar en historiadores como Lester Little, el primer Jacques Le Goff o José Luis Romero, por nombrar solo algunos, hacía una épica de las burguesías urbanas bajo medievales que construían su identidad y sus proyecciones a futuro partiendo de una conflictividad de base con la iglesia y su versión del cristianismo. Este planteamiento se apoyaba en distintas narrativas. Así, por ejemplo, los autores suelen citar un relato clásico de la vida de San Francisco de Asís, escrita por Tomás Celano, que escribe un fuerte castigo a un fraile que osó tocar una moneda, aunque fuera para arrojarla por la ventana, y que termina depositando con la boca esa moneda sobre estiércol, de manera de equiparar, cito, el estiércol y el dinero en la misma apreciación y afecto. O también la serie de referencias bíblicas que vienen a cuento de un desprecio del dinero, como la disyuntiva entre obedecer a Mamón o al Señor, el episodio de la expulsión de los mercaderes del templo, etc. Frente a esta primera postura, la labor de Giacomo Todeschini y su escuela, en particular en torno de la reflexión de los mendicantes sobre la pobreza, ha puesto de relieve la posibilidad de una riqueza compatible con la perfección cristiana. Esta escuela sostiene que el discurso eclesiástico sobre los modos de vinculación de los hombres con los bienes materiales es complejo y que no se gana nada en su análisis desde una perspectiva primitivista. Para Todeschini no hay una oposición estructural entre la racionalidad cristiana con base en la caritas, en la caridad, y la racionalidad contable de las prácticas mercantiles y financieras. Una y otra forman parte de la misma ética económica y el mismo modelo de organización social. No es casual entonces que desde esta perspectiva que Milani califica de iglesia en el mercado, se relativicen o se reinterpreten esas referencias narrativas que hemos nombrado antes. Por ejemplo, como hace Todeschini con la escena de la expulsión de los mercaderes, o se complejice la calificación de usura para el cobro de intereses, o se rescate el vocabulario económico o financiero que abunda en el primer cristianismo, como por ejemplo en un ágrafón del propio Jesús, donde insta a los apóstoles a comportarse como expertos cambistas de monedas, algo que Rory Naismith relaciona con el alto nivel de monetización de la vida social en la Judea del siglo I, o en la imagen de un Dios acuñador, es decir, que los hombres aparecen como monedas de Dios,
hallable entre los padres de la Iglesia y que estudia, por ejemplo, Paola Radici Colache. En contraposición con este planteo, autores como Jacques Le Goff, en su libro de 2010 sobre el dinero en la Edad Media, reformularon la idea de la incompatibilidad entre cristianismo y prácticas mercantiles y propusieron un modelo antropológico que diera cuenta de la estructura mental subyacente de esta sociedad, una en la que la caritas cumple el rol de lazo social básico en el marco de una economía de don y contradón. Estos autores adoptaron una perspectiva primitivista que tenía como referentes teóricos a Marcel Mauss y Bartolomé Clavero. Esta sería la postura de la Iglesia sin mercado en la taxonomía de Milani. En este contexto de discusión historiográfica, abordar los relatos medievales sobre el origen del dinero puede resultar útil respecto de una sociedad que suele describir la naturaleza de una institución a partir de remontarse a su génesis. Al mismo tiempo, postular un origen mítico cristiano al dinero habilita una eventual interacción con otros relatos de origen del dinero que provengan de otras tradiciones. Aquí entra lo que estoy trabajando, que es la inserción de este relato legendario de los 30 denarios en dos textos jurídicos del siglo XIV a cargo de un jurista italiano llamado Alberico de Rosate, que murió en 1360. Estos dos textos que ahora citaremos corresponden a un comentario al digesto de Justiniano y a una entrada en un léxico jurídico, el Dictionarium Iuris, que ofrece tanto una versión corta como una larga de la leyenda. Se trata de una ocurrencia de la leyenda que no aparece relevada en la bibliografía especializada sobre este tema, lo que, por otro lado, a mí me permite, digamos, meter la cuchara en un tema que ha sido tratado desde distintos ángulos desde hace años, ¿no? Esta ausencia en la bibliografía podría sorprender, tanto porque Alberico tiene la particularidad de ofrecer ambas versiones de la leyenda, larga y corta, como porque el contenido de su itinerario presenta peculiaridades y podría indicar una tradición autónoma. De hecho, tenemos artículos en torno de una vaguísima mención a la leyenda que aparece en el libro de los estados de don Juan Manuel, que acá tenemos, que dice: otro sí, la razón porque el vendieron por 30 dineros, déjolo de poner aquí porque sería muy luengo si lo hubiese a decir, cómo estos 30 dineros fueron fechos y traídos al tesoro de Jerusalén, mas si lo quisiere de saber, fallarlo edes en el libro que llaman de Infancia Salvatoris. Es todo lo que aparece en Juan Manuel, y la bibliografía se ha encargado de ver una posible relación con el panteón de Godofredo de Viterbo. Pero no hay nada estudiado sobre la leyenda de los 30 denarios en Alberico. Creo que esto claramente se debe a una situación típica de la parcelación de los estudios en la práctica académica actual. Básicamente, los textos jurídicos no fueron rastreados en busca de material legendario cristiano medieval, porque ni siquiera son imaginados como un eventual corpus de trabajo para quien se acerca a esta temática. Ahora bien, precisamente por la naturaleza jurídica del contexto de aparición, la primera pregunta que uno se formula al ver este material es: ¿por qué un jurista del siglo XIV inserta un relato mitológico como este de las 30 monedas de Judas en un registro discursivo tan ajeno al legendario como puede ser un comentario al digesto o un léxico jurídico? Para eso, veamos cómo lo hace. La primera mención la hallamos en su comentario al digesto 18.1.1, que retoma un pasaje de Paulo, texto en el que se describe el origen de la moneda y que es la referencia fundamental para hablar en derecho romano de la institución monetaria. Allí vemos un relato en torno del nacimiento de la moneda que se deriva a su vez de Aristóteles, de acuerdo con la descripción que el griego hace del origen del artificio monetario, que es una construcción anónima y colectiva y que pasa por la necesidad de los hombres de crearse un instrumento uniforme de medida y de cambio una vez que se han multiplicado sus intercambios.
Este es un relato clásico retomado luego por numerosos autores medievales. Ahora bien, en su comentario, Alberico presenta una narración bien distinta. Dice: encontré en una escritura auténtica que la primera moneda que fue fabricada en el mundo fue hecha por Taré, padre de Abraham, que era óptimo artífice. Y fabricó esta a petición del rey Nino, que reinaba en Nínive, y fueron los primeros, 20 dice acá, ¿no? En una errata, que fabricó. Aquellos mismos fueron dados por los judíos para la traición a Cristo. Al final de este pasaje, Alberico remite a la otra obra, al Dictionarium Iuris, donde ofrece una historia similar con algunos datos más. Dice: encontré en cierta escritura de un gran religioso de la orden de los hermanos ermitaños acerca de la pasión de Cristo, que aquellos 30 denarios de plata por los cuales Judas traicionó a Cristo fueron los primeros denarios de plata que fueron fabricados en el mundo, los que fabricó Taré, padre de Abraham, óptimo artesano, a petición de Nino, rey de Nínive, hijo de Bel. Luego, por muchas manos, pasaron al tesoro de los pontífices de los judíos. Esta es la versión que aparece en las más frecuentes ediciones impresas del siglo XVI. La que está acá es la de 1573. Pero en la edición Princeps de 1481 de Bolonia aparece un despliegue mayor de la leyenda de los 30 denarios. Dice la edición de 1481. Encontré en cierta escritura de un gran religioso de la orden de los ermitaños acerca de la pasión de Cristo, que aquellos 30 denarios de plata por los cuales Judas traicionó a Cristo fueron simplemente los primeros que fueron fabricados en el mundo. En Jalán, el padre de Abraham, que era un óptimo artesano, a petición de Nino, que reinaba en Nínive, fabricó la primera pecunia o moneda que fue hecha y fabricada en el mundo. Y aquellos 30 denarios de plata que formó primero los reservó para sí. Y cuando éste, retirándose de Caldea con su hijo Abraham para ir a Mesopotamia, alcanzó la muerte, aquellos 30 denarios transmitió a Abraham su hijo. Las monedas pasarán de mano en mano por distintos personajes y por distintas operaciones. Abraham compra a los hebronitas con esas monedas el sitio donde será enterrado con su esposa Sara. Luego el dinero es transferido en concepto de dote a uno famoso y rico de los ismaelitas, que lo usará camino a Egipto para comprar a José a sus hermanos. Estos, acosados por el hambre, se trasladan a Egipto, donde compran alimentos con estas monedas que terminan en manos del propio José, que las deposita en el erario del faraón. Luego le serán dadas a Moisés en el contexto de una campaña en Etiopía, y él traspasa a una reina de Saba las monedas que serán entregadas a Salomón en el viaje de la reina de Saba a Jerusalén. Y el rey Salomón las deriva del tesoro del templo, de donde serán robadas por Nabucodonosor tras el saqueo del templo y la ciudad, y serán llevadas a Babilonia. Así el rey se las regala a ciertos reyes árabes, de los que luego nacerían los magos, y son los magos quienes las llevan como dones a Belén para el recién nacido Jesús. Los magos, en verdad profetas, yendo a adorar a Cristo, le ofrecieron aquella pecunia, y cuando vinieron pastores al lado de Cristo, la Santa Virgen les dio esa pecunia porque eran pobres, y estos al irse la depositaron en el templo, y de ella fue traicionado y comprado Cristo, y traicionada Judá. Y Judas la restituyó a los príncipes de los sacerdotes, que la transformaron al comprar el campo del artesano y la sepultura para extranjeros, según se lee en la misma pasión. Bueno, desconocemos la fuente de Alberico. Los especialistas datan hacia la década de 1350 la redacción de su diccionario, en realidad de dos textos, uno centrado en el derecho civil y otro en el canónico, que luego se van a reunir en una sola obra, al parecer siguiendo la intención del propio Alberico. El comentario al digesto a su vez cita el diccionario, con lo que deducimos que también sería el fruto de la última década de vida de Alberico. Él cita como fuente una escritura de cierto gran religioso de la orden de los hermanos ermitaños sobre la pasión de Cristo, pero se trata de una fuente difícil de identificar. No coincide con las tradiciones orientales, como la de Salomón de Basora, ya que aparece el ciclo de José y sus hermanos y no tiene ningún papel el rey Abgar. En función de las fechas de la obra de Alberico, y solo por eso se podrían señalar como fuentes posibles el panteón de
de Godofredo de Viterbo, el de Itinere Terresante de Ludwig de Suchan o la Historia Trium Regum de Juan de Hildesheim. Pero por divergencias en la narración y por no conformar ninguno de estos tres un relato sobre la pasión de Cristo, no hay fundamento ahí para marcar una genealogía. De las versiones occidentales consultadas, la que presenta más coincidencias con el relato alberico es la que ofrece, pero en el siglo XV, Johannes Rothe, el autor alemán que antes mencionamos. Las divergencias son mínimas y en general consisten en ahorrar un paso en la narración sin modificar en lo fundamental la historia, incluyendo la ausencia de referencias a Jesús adulto y la mención de Moisés. Se trata de un relato más largo que incluso llega a aclarar algún paso oscuro en la versión de Alberico. Este nivel de coincidencia y de detalle nos permite señalar un parentesco cerrado entre estos dos textos. Esto se debe a que vienen de una fuente común. Bueno, es imposible responder a esta cuestión, no solo porque, como dijimos, la reconstrucción genealógica de las distintas tradiciones del mito todavía está por completarse, sino porque también está por hacerse la reconstrucción de la tradición manuscrita del propio diccionario de Alberico, un texto recurrentemente impreso en los siglos XV y XVI, pero con una conservación manuscrita ínfima. ¿Desde qué ángulo se ha trabajado hasta ahora esta leyenda de los 30 denarios de Judas? Haciendo un resumen seguramente grosero, un primer conjunto de estudios ya en el siglo XIX atendió a esta leyenda en función del análisis de algunas piezas numismáticas, particularmente de aquellas que la tradición había convertido en reliquia, algo que ya tenemos registrado incluso en alguna de las fuentes de la leyenda. Es el caso de Félix Fabri, que narra en el siglo XV su peregrinación a Tierra Santa, y tras contar el relato legendario advierte que él ha visto uno de estos denarios en la isla de Rodas. En gran medida, los primeros trabajos sobre la leyenda se reparten entre especialistas en numismática y entre filólogos, particularmente aquellos que rastrean las vinculaciones entre tradiciones narrativas occidentales y orientales. En cuanto a interpretaciones, un lugar común es adscribir esta leyenda a una mentalidad fatalista típica del hombre medieval. Por ejemplo, Arturo Graf lo relaciona con la tendencia medieval a la creencia en la fatalidad, y Tony Berg y Slavomir Cheplo plantean que el tema central del mito es el destino y el cumplimiento providencial de un plan divino. Más recientemente, Lucia Travaini ha dedicado 2 libros a los 30 denarios, uno como editora sin referencias significativas a la leyenda, y otro de autoría propia que le dedica un espacio importante a estas narrativas y las conecta con el desarrollo del antijudaísmo de la Baja Edad Media en función de las acusaciones de corte económico que se le endilgan a los judíos, por ejemplo, el cercén de las monedas, que se suman entonces al amplio abanico de crímenes que se les adjudica. Por último, esta leyenda es mencionada también por autores como Rory Naismith desde un ángulo vinculado a una historia cultural del dinero, relacionando la difusión de la leyenda con el nivel de monetización de la vida social europea desde el siglo XI. Yo creo que esta tradición legendaria ofrece un material de trabajo que es de una gran riqueza y que puede abordarse desde múltiples perspectivas. Brevemente querría exponer aquí diversas maneras de acercamiento a este corpus que he venido ensayando en lo que todavía es claramente un trabajo en curso, en construcción. Ante todo, ensayo 2 tipos de abordaje general. Por un lado, me centro en el corpus legendario en sí mismo y las peculiaridades que ofrecen las versiones de Alberico, trabajando la interacción entre los relatos y planteando algunos acercamientos que podríamos llamar, un poco forzando, antropológicos. Desde este ángulo focalizo en lo que en antropología se llama biografía o itinerario de objetos, atendiendo también a la manera en la que se trata la materialidad de tales objetos y al lugar que la idolatría tiene en este corpus. El otro abordaje es menos panorámico y se centra en Alberico y en el contexto jurídico de inscripción de la leyenda. En esta perspectiva intento conectar la versión de Alberico con el contexto monetario de la época, así como también la posibilidad de reflexionar sobre las relaciones entre ficción narrativa
y ficción legal en lo que atañe a la institución de la moneda. De esta segunda mirada, menos global y más centrada en Alberico, por una cuestión de tiempo solo voy a enunciar los problemas que exploro en cada una de estas líneas, dejando un desarrollo mayor para el primer tipo de acercamiento. La cuestión de las relaciones entre ficción narrativa y ficción legal en torno de la moneda la trato en particular en función de la mención de la leyenda en el comentario al digesto, dado que allí Alberico procede a un reemplazo de relatos de origen. El digesto presenta el relato de invención anónima de dinero de base aristotélica y Alberico lo sustituye por el relato del legendario cristiano. Nos hallamos ante dos narrativas que a ojos contemporáneos son mitológicas tanto una como la otra. Desde este punto de vista y pensando el problema en términos de ficciones narrativas, uno podría reformular la pregunta base. En este sentido, en lugar de focalizar en por qué Alberico inserta un elemento legendario en un comentario al digesto, pregunta por otro lado que sigue vigente, se podría pensar también por qué, en lo que concierne a la institución monetaria, se recurre a la ficción narrativa en uno y otro texto. ¿Por qué la institución de la moneda parece convocar al registro narrativo? En lugar de plantearse, aunque fuera en términos de problema, la definición de la moneda como una ficción del derecho, se recurre a unos relatos que parecen hacer el gesto de asignar el origen de la moneda a algo exterior al derecho. Si aquí focalizo en el comentario del digesto, en la otra línea, la ligada al contexto monetario de la época de Alberico, en cambio me centro en el diccionario y en las alegaciones que allí inserta este jurista, todas vinculadas a la cuestión de las mutaciones monetarias, las alteraciones de la moneda y su licitud, después de venir hablando de la falsificación de moneda. Y en general estas alegaciones jurídicas son hostiles a las alteraciones monetarias y a la legitimidad de las autoridades que practican estas mutaciones. Se trata de un contexto económico, el de la primera mitad del siglo XIV, atravesado por recurrentes alteraciones de la moneda, particular pero no exclusivamente en Francia, y también es el momento de construcción de la soberanía del rey en asuntos monetarios. Son elaboraciones que plantean a la moneda como un bien público, y en tanto tal le atañe al rey, pero al mismo tiempo es tomada como un recurso patrimonial del rey, y como tal, como una fuente alternativa de ingresos. ¿Por qué Alberico inserta en este contexto el relato mítico de Taré y los denarios de Judas? En el comentario del digesto, en cierto sentido, podría parecer apropiado, porque Digesto 18 hablaba del origen de la moneda y Alberico trae a cuento otra versión. Pero acá, ¿por qué las mutaciones monetarias podrían ser el marco para esta versión mítica? Seguramente la respuesta pase por la contraposición entre una leyenda que plantea la permanencia del valor de un dinero por generaciones y generaciones y la contemporaneidad de Alberico plagada de grandes mutaciones monetarias. Bien, enunciados, aunque no desarrollados estos problemas más vinculados a Alberico, pasemos al otro abordaje más panorámico y centrado en la leyenda y en sus objetos. En este punto creo que resulta muy productivo articular el análisis de la leyenda con los estudios de base antropológica que trabajan las nociones de biografía e itinerario de objetos. La biografía de objetos es una perspectiva teórica que viene siendo usada en la antropología social y la arqueología desde hace 3 décadas, a partir de los trabajos pioneros de Arjona Padulai y de Igor Kopitov, y que se ha mostrado muy prolífica. La biografía de objetos se presenta como un método para analizar las relaciones entre personas y cosas, y se asienta en la idea de que los objetos en algunas sociedades absorben personalidades o tienen vidas que pueden ser vistas como similares a las de las personas. En este sentido, los objetos no serían el escenario para la acción humana, sino que serían integrales a ella, con significados que se transforman y se renegocian a lo largo de la vida de cada objeto, desde su nacimiento hasta su muerte
siguiendo esta metáfora biográfica. En los últimos años ha venido ganando terreno otra metáfora, que es la del itinerario de objetos, que se presenta como más dinámica y más conveniente para describir lo que le pasa a un artefacto individual desde un punto de vista analítico, desde un punto de vista ético. Mientras que la biografía de objetos encaja más con una perspectiva émic, es decir, con la visión propia de una sociedad sobre cuál es culturalmente el camino ideal de vida de cada objeto. Desde estas perspectivas, ¿qué tipo de biografía o itinerario caracteriza en un objeto? Implicará sentidos y significaciones diferentes. Por ejemplo, se suele contraponer en la bibliografía los dones que mantienen una ligación entre las personas donantes y los bienes donados, por un lado, y las mercancías alienables, donde el elemento personal se diluye en cada operación de intercambio. Como podemos imaginar, son muchas las dificultades que se plantean para aplicar a la leyenda de los 30 denarios estas nociones que fueron ideadas en el contexto de la arqueología o la antropología de la vida material y en torno a objetos concretos, incluso también en la historia del arte. Las 30 monedas no solo pertenecen al orden de lo mítico, sino que su identidad se determina no en tanto objetos concretos, sino en virtud de componer un conjunto unificado de piezas. Y además, su significatividad última es siempre trascendente a los sujetos poseedores que desconocen el destino que la providencia imprimió a estas monedas. Por último, el relato del tránsito de los denarios de mano en mano, incluso cuando se trata, en algunos casos, de regalos, no nos sitúa necesariamente en el contexto de una economía de don y contradón. De todos modos, dado el formato itinerario que la leyenda adopta en sus diferentes versiones, me parece que resulta provechoso rescatar de los estudios antes descritos algunos puntos que pueden servir para alimentar la reflexión. En primer lugar, este tipo de perspectivas antropológicas llama la atención sobre la transformación constante que supone la circulación de objetos, tanto para estos como para las personas que con ellos interactúan. Una transformación que no requiere ninguna mutación material del objeto en cuestión. Desde este punto de vista es interesante recabar las distintas identidades que van tomando las 30 monedas, desde su uso básico como dinero o medio de cambio, hasta su transformación en reliquias, pasando por su estado de ofrendas o de objetos decorativos del templo. En el marco de un texto jurídico como el de Alberico, lo que podemos apreciar al detallar los modos de adquisición de las monedas es una suerte de muestrario de operaciones del derecho. Estas monedas se obtienen en primer lugar como derecho de acuñación, que se cobra taré, luego son herencia, dinero de compraventas varias, precio de dote, regalo, ofrenda, provisiones de campaña militar, botín de saqueo, pago de soldada, limosna, etc. En segundo lugar, los estudios centrados en la biografía de objetos plantean dudas acerca de cualquier separación tajante entre dones y mercancías y remiten la significación última al contexto específico de cada operación de intercambio. Ahora bien, al seguir el itinerario de nuestros 30 denarios, se aprecia que estos entran y salen del estado de mercancía. Las monedas de la leyenda se emplean en operaciones de compra-venta siguiendo su rol básico de dinero. Como tal, las monedas se nos presentan como las mercancías por antonomasia. Como dice Maurice Godelier, unos objetos preciosos que han dejado de ser al mismo tiempo alienables e inalienables para hacerse definitivamente alienables. Pero los denarios de Judas por momentos también se configuran como dones y podríamos decir funcionan a veces como joyas en su función ornamental del templo de Jerusalén, por ejemplo, y menos como medio de cambio, como dinero, como si este dinero, la mercancía en última, digamos, por antonomasia, pudiera retrotraerse a un estadio previo. Esta entrada y salida del estado de mercancía de las monedas
no es disruptiva por sí sola. De hecho, en nuestra cotidianidad nosotros podemos concebir usos del dinero que no están ligados a su valor de medio de cambio. Por ejemplo, la conformación del dinero como una pieza de colección numismática, ¿no? Pero hay un tercer punto en el que la vida itinerario de los 30 denarios resulta problemática. Kopytov planteaba en su trabajo seminal dos tendencias contrapuestas en la vida social de los objetos. La mercantilización, que homogeneiza el valor para hacer cada cosa intercambiable por otra, por un lado, y por el otro la singularización, una tarea de la cultura que resiste la mercantilización, asegurando que algunas cosas permanezcan como singulares sin ningún tipo de ambigüedad. La moneda en sí parece indicar el estadio mayor de mercantilización posible y una desingularización absoluta. Nace como medio de medida y de cambio, lo que, como todo bien fungible, lo convierte básicamente en una entidad sin individuación. Una moneda es indistinguible de otra de la misma denominación y características. Pero el relato de los denarios de Judas, al contrario, hace de estas 30 piezas unos objetos no intercambiables con otros similares, y no porque no sean pasibles de una operación de intercambio, pues como vimos, pasan de mano en mano por generaciones, incluyendo actos de compraventa. Pero estas 30 piezas siempre mantienen en conjunto una identidad original, material, innata, una singularización que parece contradecir de plano la esencia misma del dinero. Estas monedas tienen individualidad y no son equiparables a otras, como el Zaire del cuento homónimo de Borges. Por último, otro punto destacado por la perspectiva biográfica es que la fama de los objetos que circulan y el renombre de las personas que los poseen van de la mano y se van creando, recreando mutuamente. Según Kopytov, la significatividad de un objeto se deriva de las personas y eventos con los que estuvo conectado y así gana valor a través de la ligazón con personas poderosas y viceversa, ¿no? En el marco de nuestra leyenda y siguiendo un criterio literario o simbólico, podríamos pensar que las 30 monedas ganan valor en su itinerario. Algo así se podría aducir con el episodio de José y sus hermanos. En las versiones occidentales, como dijimos, las piezas de Taré son también el precio de venta de José por sus hermanos, transformando en 30 la cifra de 20 piezas de plata que aparecen en Génesis 37. La equiparación de ambos precios de venta aparece formulada en la glosa ordinaria de la Biblia y graficada en el género de las Bibliae Pauperum, donde se postula a través del paralelismo la asimilación figural entre José y Jesús, en la cual las monedas juegan un papel clave. También se podría pensar si la doble sepultura de Abraham y Sara, que se hace en una caverna, en el que es también el lugar donde habían sido enterrados Adán y Eva, si ahí también no hay una suerte de crecimiento o de carga providencial, ¿no? Digamos. La compraventa de un esclavo o la de un terreno, entonces harían de estas 30 monedas una suerte de mecanismo operador de la providencia. Bien, pasamos al segundo eje de este segundo tipo de abordaje, que es la cuestión de la idolatría. Si la lógica del itinerario de los objetos puede efectivamente incluir un crecimiento en el valor, en su valor a medida que cambian de manos, lo que debemos recordar también es que tales objetos siempre mantienen una relación inquebrantable con su primer propietario. El análisis antropológico de estas historias de cosas itinerantes plantea que la propia inalienabilidad de tales objetos se sostiene en última instancia en su relación con el punto de partida del itinerario, que generalmente es su constructor. En la historia de las 30 monedas, Taré es al mismo tiempo su fabricante y su primer propietario. Y esto nos lleva a pensar que la significatividad de las 30 piezas está vinculada más bien a ambos extremos del itinerario. No solo con el punto final, es decir, Judas, sino también con el punto de partida, en función de esta figura clave del constructor y primer propietario, es decir, la figura de Taré.
El texto de Alberico califica a Tare de óptimo artífice, de óptimo artesano. La versión de Johannes Roth se expresa en términos similares. Pero en la tradición bíblica, Tare aparece indicado como idólatra. Y esta relación con la idolatría se refuerza si tomamos en cuenta que el inicio del recorrido en un punto está geminado, pues la figura de Tare como fabricante y primer poseedor se desdobla también en la figura del rey Nino, que es la autoridad que encargó la acuñación de las primeras monedas, y que es indicado como el inventor del dinero. Pero una larga tradición que incluye a figuras como Isidoro de Sevilla, Petrus Comestor, Vicente de Beauvais o Alfonso el Sabio, le atribuye también el ser el inventor de la idolatría. Por otro lado, el otro extremo del itinerario de las monedas también se podría asociar con la idolatría, ya que Judas es definido como arquetipo de la idolatría del dinero, tras una asociación que viene de Jerónimo entre avaricia e idolatría. Bien, si relacionamos esta duplicación de idólatras en el contexto inicial del dinero con la insistente calificación por Alberico de Tare como un óptimo artífice, se podría establecer una vinculación entre artificio humano y social por un lado e idolatría por el otro, definida habitualmente por el desorden que implica adorar lo creado en lugar de al creador. En la lógica cristiana, por su parte, la existencia de los ídolos supone un ocultamiento, al esconderse el carácter de artificio humano que tienen los ídolos. Por otro lado, de manera homóloga a cómo se piensa el fetichismo de la mercancía en la teoría marxista. Michael Camille, en su estudio sobre el ídolo gótico, señala, por un lado, que la tradición medieval convierte a los dioses paganos en inventores de las grandes artes, es decir, de las técnicas, lo que se ha dado a llamar ebemerismo. Pero por otro lado, esta misma racionalización en términos positivos a menudo es compensada con una visión irracional en la que prima el miedo a las representaciones, pues toda mímesis y representación parece conducir inevitablemente al pecado. Pensando que la función primordial del dinero es la representación de la riqueza, podemos preguntarnos cómo se lo conceptualiza en una sociedad que no se muestra particularmente afecta a la representación y a la ficcionalidad técnica. En efecto, como dice Bettetini, en la larga tradición medieval de reflexión sobre el estatuto y el valor de las formas de la ficción, se destaca una nota distintiva que es una fuerte desconfianza frente a las ficciones discursivas nunca muy distinguibles de la mentira o el fraude. Para cerrar y completar este abordaje centrado en las monedas como objetos itinerantes, pasamos al tercer eje que gira en torno de la materialidad, y para eso debemos incluir en el análisis un último elemento, el hecho de que todas las versiones de la leyenda señalan el rechazo de los denarios por parte de Cristo, con la salvedad de que en nuestro texto de Alberico es la Virgen la que funciona como una interpósita persona que decide no retener para sí las monedas. En algunas versiones, no en la de Alberico y sí en la de Godofredo que leímos antes, este rechazo cobra más dimensión cuando en la narración Jesús, adulto, al mismo tiempo que despacha los denarios al templo, recibe de buen grado otro presente, la túnica inconsútil. Este elemento es particularmente interesante porque es la contrapartida de los denarios. Por un lado, ambos gestos de Jesús, rechazo y aceptación, son claramente contrapuestos. Por el otro, los relatos se encargan de señalar el origen celestial de esta túnica sin costura. Recordemos lo que decía Godofredo: el Padre la había enviado desde el cielo, ninguna mujer la había tejido. Se contraponen así una creación divina, que es una obra aqueropita, es decir, no hecha por manos humanas, y otra producción claramente humana de inventor identificable, inventor al que el texto alberico, como dijimos, se encarga de calificar como óptimo artesano. Desde esta perspectiva resulta inevitable pensar en una concepción general sobre la relación entre creación-naturaleza, por un lado, y las modalidades de existencia de un artificio humano
por el otro, con implicancias en las formas de entender el dinero. Por otro lado, si efectuamos un rastreo sobre las referencias a la túnica inconsútil en la tradición medieval, encontraremos que solo en los relatos ligados a la leyenda de las monedas de Judas se le adjudica a la túnica un origen celestial, porque en la mayoría de las referencias, en cambio, se postula que es la Virgen María quien teje la prenda. Esta procedencia celestial de la túnica en la leyenda me parece particularmente interesante porque plantea una contraposición con las monedas. El cruce entre las historias de ambos objetos, la túnica y el conjunto de las 30 monedas, además, no surge por simple coexistencia en el relato, sino que se procede a una fuerte interrelación. Por ejemplo, en la versión del libro de la abeja, el ángel que entrega la túnica a unos pastores les dice que la túnica representa la salvación de la humanidad. Y lo primero que hacen los pastores es venderla, a cambio precisamente de los 30 denarios, monedas que comprarán a Cristo, pero primero compran la túnica. Estas contraposiciones me llevan a plantear la idea de una reflexión en acto sobre distintos tipos de materialidad y sobre el papel del artificio en la sociedad cristiana, reflexión cuyos alcances es necesario cartografiar. En este sentido, mi idea es abordar este corpus tomando en cuenta la gran producción bibliográfica de los últimos años en torno de la materialidad cristiana medieval, pensada como una matriz no signada por la diferenciación cartesiana entre objeto y sujeto, como en nuestra cultura contemporánea. Son lecturas que, por otro lado, insisten en el carácter de agentes de los objetos con incidencia en los hombres y en sus conductas. Desde este punto de vista, me formulo los siguientes interrogantes. Respecto de la túnica y el conjunto de las 30 monedas, objetos heterogéneos, pero enlazados narrativamente en este corpus. Nos encontramos ante dos tipos de agencia distintos o contrapuestos. En caso de responder afirmativamente, que es lo que los rastreos indican, tal agencia estaría en relación con una distinta materialidad que es pensada en cada caso dotada de tales o cuales características específicas que explicarían las diferencias detectables. Este es un campo sobre el que estoy trabajando ahora, explorando una eventual contraposición entre metales y textiles en el imaginario medieval. Y otra cuestión que finalmente me plantea esta interacción de mis temas, las monedas y la túnica, ¿qué se desprende de la contraposición entre la túnica inconsútil, consignada como un objeto aqueropita, y las monedas explícitamente filiadas a un artificio humano y a un inventor identificable? En este punto cabe notar que esta cuestión de los objetos aqueropitas, estos objetos no hechos por mano humana, en la bibliografía consultada se satura prontamente en torno de la cuestión sobre las imágenes y la licitud de su adoración, cuestión que en parte está cronológicamente alejada de los tiempos de la leyenda de los 30 denarios y que en general considera los productos textiles solo desde su carácter de soporte de una imagen. Pensar en términos de una vestimenta queropita, sin impronta de imagen divina, me parece que plantea una serie de cuestiones que exceden a la de la idolatría. Por ejemplo, una pregunta que se puede formular es la de ¿cuál es el estatus ontológico de un textil aqueropita? ¿Este mantiene su carácter de artificio técnico, como todo tejido, o lo pierde para retrotraerse al estatus de creación naturaleza? Bueno, es otro interrogante que sumo a la larga lista que voy acumulando. En fin, para terminar, estos son entonces los abordajes con los que me acerco a este material con el que vengo trabajando. La bibliografía de objetos, la cuestión de la idolatría, la relación con la materialidad cristiana, el contexto monetario de la época, la relación entre ficción legal y ficción narrativa. Son distintas formas de acercamiento a un material mítico que quería presentarles aquí, porque lo encuentro fascinante y porque me parece que ofrece una serie de aristas donde reflexionar sobre el lugar que el dinero tiene en el imaginario cristiano medieval. Muchas gracias.
No, gracias a vos, Alejandro. Sumamente interesante. La verdad que es para pensar, es decir, todas las líneas que tiraste son más que fascinantes, ¿no? Son caminos fascinantes de investigación. Abrimos el espacio a las preguntas y los escuchamos, así que adelante. Anímense. Bueno, empiezo yo. Vos hiciste un corte cuando presentaste la charla de un corte temporal. Yo quería saber si ese corte temporal responde a, digamos, a un interés de plantear digamos, un espacio de investigación o si tiene que ver con que la leyenda anteriormente o no aparecía o aparecía de manera escasa, y a posteriori del siglo XVI, y también si esa leyenda tiene continuidad o si se va perdiendo. Bien, no, en principio no tenemos rastros de esta leyenda previos. Tenemos estas referencias, por ejemplo, o sea, la primera versión es la de Godofredo, que es de alrededor de 1190. Sí. Esa es la primera versión estricta, pero que él remite a una fuente oriental, este sermón en hebreo de Bartolomé a los armenios, que no tenemos, o sea, con lo cual uno supone que esta leyenda circula previamente, pero empieza a circular claramente en Occidente a partir de la inclusión que hace Godofredo en su historia universal, en su Panteón. Y a partir de allí circula notablemente en varios registros. Y la podemos encontrar finalmente incluso digamos, en las primeras décadas del siglo XVI. Por ejemplo, uno puede ver la pregnancia de esta leyenda, por ejemplo, en el primer tratado sobre la moneda que hay en la cultura occidental, que es medieval, que es el tratado de la moneda de Nicolás Orem en el siglo XIV, se da otro relato, no aparece Taré ni nada de esta leyenda, pero en una de sus ediciones en el siglo XVI, el editor le cambia el texto y lo mete al rey Nino en el texto, ¿no? Algo muy típico, ¿no? En las ediciones premodernas, ¿no? Que los editores meten mano en sus textos como si nada, ¿no? Y uno puede ver que en el siglo XVI todavía está circulando esta leyenda porque aparece este tipo de intromisiones. Pero lo cierto es que ya en el siglo XVI aparecen, y particularmente con todo la vuelta clásica a los textos de la antigüedad clásica, empieza a haber correcciones, ¿no? Por ejemplo, juristas que citan a Alberico, que dice, Alberico dice que la primera moneda fue hecha por Taré, pero en realidad hemos leído en Ovidio que el creador fue tal, ¿no? Entonces empieza a haber como una serie de correcciones que indican que esta leyenda empieza a perder vigencia y empezamos a perder rastro sobre ella, ¿no? Por eso el corte entre el 2 y el 16, pero tranquilamente podemos podemos encontrar posteriormente versiones previas o posteriores, ¿no? Digamos, es un corpus, como digo, que toda su tradición manuscrita, etcétera, está todavía por ver, digamos, y de hecho en lo que yo trabajo no aparece nada de la bibliografía, digamos, básicamente porque a nadie se le ocurre ir a buscar a textos jurídicos este material, ¿no? Nadie se va a rastrear los códigos, los comentarios al digesto de Justiniano para ver si encuentran una referencia a esto, ¿no? Digamos. Muy interesante. Sí, alguien levantó la mano, pero no... Samantha. Hola, ¿qué tal? Gracias, Alejandro, por la charla. La verdad, hay un montón de elementos para seguir pensando. Yo te hago una pregunta tal vez un tanto simplista o no, no sé, vos me dirás. Pensaba en el último tramo de tu exposición, en donde estabas abordando específicamente el tema de la materialidad y también la antítesis que podía presentarse entre la túnica y los denarios. Si considerás la posibilidad de que exista, entre otras cosas, no digo que se agote en eso,
la posibilidad de una relación metonímica, por ejemplo, entre la túnica y Cristo. Pienso en lo que decías del tema del rechazo y la aceptación también, entre la aceptación de la túnica y la procedencia divina de eso, y también la negación o el rechazo de las 30 monedas y la parte ligada más a lo mundano, si se quiere. Bien, sí. Sí, claramente, la túnica es una reliquia de contacto y por lo tanto, digamos, es una reliquia de un valor incuestionable para la cultura medieval, ¿no? Recordemos que no podemos tener ninguna reliquia corporal de Cristo porque su cuerpo ha ascendido a los cielos, con lo cual, o bien tenemos aquellas cosas que se han desprendido del cuerpo de Cristo, ¿no? De todas esas iglesias que reclaman tener el prepucio de Cristo, etc., o aquello que ha entrado en contacto con su cuerpo. Con lo cual la túnica es la base de una proliferación de relatos enorme y tiene dentro de esta lógica de la agencia de los objetos, tiene una agencia mucho mayor que la de los denarios, ¿no? La túnica genera milagros, tiene toda una serie de virtudes, por ejemplo, esto se engarza con toda la tradición mítica de Pilatos, por la cual Pilatos tiene la túnica de Cristo y llevar la túnica encima le permite salvarse por un buen tiempo de los castigos del emperador, porque la túnica tiene el poder de calmar a la persona que está enojada con el portador, hasta que interviene Verónica, que bueno, desarma la situación y finalmente Pilatos va a ser castigado. Hay toda una serie de virtudes y de fuerza que tiene la túnica, que tiene que ver con esta suerte de metonimia de Cristo que no tienen los denarios. Y los denarios tienen otro aspecto negativo, que tiene que ver con la traición, la venta de Cristo, etc. Ahora, los denarios, al igual que la túnica, son incorporados en el conjunto de los Arma Christi, de los instrumentos de la pasión, porque bueno, la túnica después es la que es, ¿cómo se dice?, sorteada entre los soldados en el momento de la crucifixión, etc. Y lo cierto es que otros instrumentos de la pasión sí tienen una agencia más fuerte, como la propia cruz, ¿no? La cruz es el instrumento mismo de la tortura y de la pasión, y sin embargo se le adjudica toda una serie de milagros, etc. A mí lo que me parece interesante es que en este corpus se insista en esa contraposición, no solo la cuestión del rechazo, que uno podría decirlo en términos más narrativos, ¿no? Es necesario que Cristo no se quede con las monedas para que puedan efectivamente ser el precio de su sangre, ¿no? Mientras que la túnica la puede aceptar, incluso la túnica tiene la posibilidad esta de ampliarse y entonces la puede usar, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de que solo en este corpus se le adjudique una procedencia uránica a la túnica y que se remarque que lo otro es un artificio humano, un artesano, etcétera, me parece que ahí hay algo, un material para trabajar. Sí. Pero sí, efectivamente, como vos decís, hay un efecto metonímico como todas las reliquias, ¿no? En el sentido de, no sé, el hueso de una falange vale por el santo entero, ¿no? Y tiene el mismo poder milagroso como un pedazo de hostia tiene el valor de la hostia entera para salvarnos, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, ese tipo de juegos de la parte por el todo, del sinécdo, que es con la que trabaja la cultura medieval, es muy... Sí, está presente, claramente. Muchas gracias. Recién cuando estabas hablando de la túnica y decías con la túnica que después sortea, la túnica de Cristo, luego de un muerto que se sortea entre los soldados, y de nuevo aparece la túnica y el dinero, ¿no? Sí. En cierta medida es como que siempre está enlazada, de manera directa o indirecta, es como que está enlazada, está como que se está contraponiendo, que es lo que vos marcaste también en la charla. Es decir, sí, me parece que ahí tenés un lugar para empezar a investigar, porque es muy interesante, es sumamente interesante. Y aparte porque es un objeto no hecho por mano humana, diferente a
los paños es decir, que recogen las leyendas medievales, que tienen, es decir, otro tipo de características. Porque sí, que básicamente son... la huella de Cristo, ahí no está la huella, digamos, si vos querés, hablando icónicamente, no está esa imagen, no está la representación de Cristo. Sin embargo, ese objeto tiene, es decir, tiene incluso más valor. Sí, lo que es interesante es que uno podría pensar, bueno, pero tiene la impronta del contacto, pero la túnica fue creada antes, digamos, de entrar en contacto, ¿no? Digamos, es un objeto que cae del cielo antes de entrar en contacto con el cuerpo de Cristo, ¿no? Así que es, bueno, no sé, me parece muy interesante. Y cuando uno rastrea las otras referencias a la túnica de Cristo, que son innumerables en la cultura medieval, casi nadie la adjudica, o sea, salvo en este corpus, no aparece esta idea de un o sea, o no se dice nada sobre el origen, cosa que también puede pasar, o se plantea que es la Virgen. Y de hecho, en el siglo, creo que 17, espero no mentir, finalmente esto lo decide un papa, ¿no? Dice, bueno, la versión más factible es que fue la Virgen, punto, ¿no? Digamos, se plantea la confección mariana como la canónica. Pero en este corpus fue todo un juego literario en torno de un origen celestial, ¿no? Claro, muy bien. La verdad que sí. Ahora, Interesante. pero una consulta con respecto a eso específico que estás diciendo de la decisión papal de atribuir la confección de la túnica a la Virgen. ¿Eso borraría un poco ese carácter que marcabas de lo providencial o de lo fatídico o no? Porque en algún punto, si la confección de la túnica es previa, está esta idea, creo yo, mucho más remarcada que en el caso de que la confección sea posterior. Toda la idea de plan divino se refuerza un poco más en la posición de que fue una construcción previa, que es el hecho de que la haya confeccionado la Virgen María. Sí, sí, pero digamos, cuando el Papa decide esto, esta leyenda es un relato legendario del pasado, ¿no? O sea, no es algo que circule como un relato verosímil. Lo que tenemos que pensar es que en estos autores esto funciona como un relato creíble, ¿no? Digamos, en algunos casos con ciertas marcas digamos, que originan la afirmación al mismo tiempo que la afirman, ¿no? Que es se dice que, etcétera, y en otros claramente es un relato verdadero, que hay que tomarlo como tal, ¿no? En eso es meternos en un berenjenal que es cuáles son los criterios de veredicción para que un relato circule como verosímil en la cultura medieval. Pero para el siglo XVII esto ya no son estos los criterios, y esto es un relato del pasado. Pero sí, digamos, tendría mucha más fuerza literariamente que esto fuera ya organizado desde el cielo a que fuera una confección mariana. Pero lo cierto es que la tesis que va a triunfar es la de la confección mariana, y de hecho tenemos representaciones pictóricas o escultóricas de la Virgen tejiendo, ¿no? Digamos, esta idea de no solo de la mujer laboriosa, etcétera, sino que está tejiendo la túnica inconsutil de Cristo, ¿no? La túnica da lugar a un montón de cosas, ¿no? Da lugar a una serie de lecturas figurales acerca de la unidad de la iglesia, la unidad de la fe, por el hecho de que los soldados se reparten las otras cosas, pero repartirse esta túnica significa romperla, porque como no tiene costuras, la tienen que romper, por eso es la imagen de la unidad, que se utiliza para la unidad de la iglesia, la unidad del imperio, la unidad del patrimonio de la iglesia, bueno, tiene un montón de significados. Y me olvidaba dónde iba. Bueno, no, ya no sé qué a dónde iba. No, supongo que ibas a que tiene en realidad mucha más preponderancia o más interés el tema de la unidad en ese sentido y del tejido
en las múltiples acepciones de lo que implica el tejido, que esta historia mítica de plan divino. O sea, creo que es más coherente en términos de cómo se lee en cada época, o que es un poco más apropiado para lo que se necesita en cada momento. Tal vez en el eso. punto, sí. Efectivamente. ¿Alguna otra pregunta? No se animan. Bueno, son las preguntas que quedan ahí que después cuando uno sigue pensando aparecen, ¿no? No, no hay más preguntas, hay un agradecimiento en el chat de parte de Leticia. No sé si alguien quiere hacer una pregunta más. Bueno, nosotros desde el Vamos, es decir, el agradecimiento es enorme hacia Alejandro, primero por haber aceptado, por haber compartido todo esto que él está investigando con nosotros, y además ha sido un placer porque es un tema apasionante, así que es como para esperar, es decir, que publiques las primeras reflexiones y para leerlas. Así que creo que las vamos a leer con muchísimas ganas porque es apasionante el tema que te metiste. Bueno, no, yo agradezco la oportunidad de poner en palabras esto, también me permite a mí formular los interrogantes, ¿no? Así que soy yo el que agradece. No, para nada. Bueno, entonces te agradecemos nuevamente, le agradecemos a toda la gente que está aquí en este momento y para todos aquellos que después sabemos que miran las charlas por YouTube. Así que bueno, los invitaremos a una próxima charla en algún otro momento. Todavía no tenemos una fecha decidida, pero a través de los canales de comunicación que tenemos ya lo iremos informando. ¿Algo más, Rocío, querés recordarles algo a la gente? No, que bueno, pueden encontrarnos en Instagram como medieval.uva, en YouTube como Cátedra Medieval de la UBA, donde están las charlas anteriores y va a estar esta, y también estamos en Facebook y bueno, ahí vamos compartiendo todas las novedades. Bueno, de acuerdo. Bueno, entonces saludamos a Alejandro, saludamos a la gente presente y les decimos a todos que tengan unas muy buenas noches. Bueno. Hasta cualquier momento. Chao, buenas noches. Chao, buenas noches.